En la vibrante y soleada Barcelona de mediados de la década de 2000, vivía Valentina Rossi, una joven cuya vida era un reflejo del lujo y la despreocupación. Hija única de Alessio Rossi, uno de los titanes del imperio textil español, creció rodeada de telas finas, cenas opulentas en restaurantes con estrellas Michelin y viajes internacionales aparentemente interminables. Su mundo era un mar de seda y cachemira, donde todos los deseos se cumplían con facilidad y la palabra preocupación era solo un concepto lejano, algo que la gente común sentía, no ella. Fue una existencia dorada, forjada en las tradiciones de una familia con profundas raíces en la industria, un legado que parecía inquebrantable, sólido como las máquinas que habían tejido la fortuna Rossi durante generaciones. Estaba acostumbrada a la atención y la reverencia que su apellido le otorgaba. Desde pequeña, Valentina asistía a los eventos más célebres de la ciudad, siempre impecablemente vestida, con una sonrisa que irradiaba la confianza de quien nació en cuna de oro. Su armario era una envidiable colección de piezas exclusivas de las mejores marcas, y su agenda era una maraña de compromisos sociales que llenaban cada día, desde comidas en el Eixample hasta noches en las galerías de Gracia. La vida era una celebración continua, una suave melodía donde la discordia nunca parecía encontrar cabida, un flamenco sin tropiezos. Pero la vida, como un río traicionero que baja por las montañas de Cataluña, tiene sus giros inesperados, y la corriente puede cambiar sin previo aviso. Las primeras señales de la agitación llegaron sutilmente, como susurros que nadie quería oír en los pasillos de la empresa, noticias discretas sobre inversiones arriesgadas realizadas por su padre. Alessio, un hombre de visión y coraje, pero también de una ambición que a veces rayaba en la temeridad, había apostado demasiado, impulsado por una sed de expansión que lo cegó ante los peligros inminentes del mercado global. Las reuniones en la mansión Rossi en Sarriá se hicieron más frecuentes, los rostros más tensos, y el aire de ligereza que antes impregnaba la casa fue reemplazado gradualmente por una espesa niebla de aprensión, un presentimiento que flotaba en el aire como una fría brisa mediterránea en días de tormenta. Valentina, que entonces tenía 20 y pocos años, estaba inmersa en los preparativos de otro viaje de lujo a la Costa Brava, cuando finalmente amainó la tormenta. Recordaba vívidamente ese día, la brillante luz del sol que se filtraba por las ventanas del salón del ático contrastaba marcadamente con la oscuridad que inundaba la mirada de su madre. Fue un shock, una avalancha de noticias que la dejó sin aliento. La empresa, otrora un coloso de la industria textil, estaba al borde de la quiebra, desmoronándose bajo el peso de deudas colosales e inversiones que habían resultado desastrosas. Poco después, la tragedia se agravó con la prematura pérdida de sus padres, quienes no pudieron soportar la conmoción ni la presión, dejando a Valentina sola, desamparada, entre los escombros de un imperio que se desmoronaba. En cuestión de meses, Valentina vio su mundo patas arriba, derrumbándose como un castillo de naipes construido sobre la arena de la Barceloneta. La mansión se vendió a toda prisa, los coches de lujo desaparecieron, las joyas familiares, la ropa de diseño, todo desapareció, arrastrado por la implacable corriente de la bancarrota. De heredera a un imperio, se encontró en una realidad que jamás podría haber imaginado. Sin dinero, sin apoyo, sin rumbo, viviendo en un pequeño apartamento alquilado en el barrio del Raval, lejos del esplendor de su pasado. La urgente necesidad de sobrevivir la empujó hacia el único camino que parecía abierto, el trabajo. Y así, la antigua princesa de las pasarelas se convirtió en Valentina, la señora de la limpieza, limpiando las lujosas casas de quienes una vez la veneraron. Una cruel ironía del destino, un tango melancólico que sonaba por las calles de su vida anterior. Consiguió trabajo limpiando casas de lujo a través de una agencia que no hacía muchas preguntas, lo cual fue un alivio en su situación. Sus delicadas manos, que antes hojeaban catálogos de arte y disfrutaban de copas de vino en inauguraciones, ahora fregaban suelos y desinfectaban baños. Un marcado contraste que le dolía más el alma que los músculos. Cada mancha de grasa que quitaba, cada polvo que quitaba de un mueble viejo, parecía un cruel recordatorio de su propia caída. Era un trabajo solitario,
donde el silencio de las casas vacías solo se llenaba con el sonido de la aspiradora y el eco de sus propios pensamientos, que insistían en machacarle la realidad de su nueva y humilde vida cotidiana. Entre las muchas casas que visitó, una sobresalió, no por su belleza, sino por su magnitud y el aura de poder que emanaba de sus paredes: la residencia de Augusto Belmont, un magnate inmobiliario, conocido tanto por su colosal fortuna como por su personalidad excéntrica y algo arrogante. Era el tipo de hombre que vestía trajes impecablemente confeccionados, pero tenía una sonrisa que parecía afilada, una mirada que lo evaluaba todo y a todos con una mezcla de curiosidad y desdén. La casa de Belmont era un palacio moderno, con ventanales de piso a techo y obras de arte contemporáneas que parecían flotar en el aire, reflejo de su gusto por la grandeza y la ostentación. Valentina entró en aquella casa como un fantasma, invisible, parte del ejército silencioso que mantenía en funcionamiento el lujo de Barcelona. Se esforzaba por ser solo una sombra, una figura discreta que cumplía con su trabajo y se marchaba sin ser vista. Barrer, pulir, organizar. Cada tarea la realizaba con una dedicación casi robótica, una forma de adormecer su mente ante el peso de su nueva realidad. El olor a productos de limpieza se aferraba a su ropa, a su piel, una fragancia que se había convertido en el amargo perfume de su nueva identidad. Era un disfraz perfecto, la fachada de una vida sencilla para alguien que una vez conoció la opulencia en su forma más pura. Pero el destino, o quizás un giro irónico del universo, tenía otros planes para ella. Augusto Belmont, sin tener la menor idea de quién era Valentina en realidad, ni de su glorioso y trágico pasado, terminó fijándose en ella. No por su belleza ni su elegancia, sino por algo mucho más trivial: la forma en que organizaba su biblioteca, ordenando los libros por color y tamaño. Un toque de perfección que lo irritaba y fascinaba a la vez. Era un hombre de hábitos rígidos y gustos peculiares, y ese pequeño cambio, esa osadía de alterar el orden de sus libros, despertó en él una curiosidad perversa. Fue entonces cuando se le ocurrió la idea, una chispa maligna en la mente de Augusto. La invitaría a la gran gala anual que organizaba, un evento que reunía a la flor y nata de la sociedad barcelonesa, los mismos círculos que Valentina había frecuentado como una diosa. No era una invitación amable, sino una artimaña, un plan urdido para humillarla. Quería ver a la simple señora de la limpieza tropezar y sentirse fuera de lugar. Un espectáculo cruel para su propia diversión y para las miradas curiosas de sus invitados. Sería la oportunidad perfecta para reafirmar su propia superioridad y la brecha que existía entre su mundo y el de ella. Un sádico juego de poder y humillación. La invitación llegó de forma inusual, entregada por un mensajero en un sobre grueso con el membrete dorado de la familia Belmont. Valentina la abrió con curiosidad, y sus ojos se fijaron en las palabras que bailaban sobre el papel cuché. Gala anual de Belmont. Una noche de estrellas. Por un instante, un escalofrío le recorrió la espalda. La ironía era palpable, casi física. Allí estaba ella, la señora de la limpieza, siendo invitada al evento que antes había sido parte intrínseca de su rutina social. La mueca de desprecio de Augusto, que había vislumbrado en su mente, pareció tomar forma en la elegante caligrafía de la invitación. Era una trampa, lo sabía, una invitación al ridículo, un escenario para escenificar su caída. Pero en lugar de desesperación, una chispa inesperada se encendió en su interior. No era ira ni tristeza, sino una especie de determinación fría y resiliente, como acero forjado bajo presión. Durante mucho tiempo, Valentina se había ocultado, encogiéndose bajo el peso de la tragedia, aceptando su papel de invisible. Pero esa invitación, por cruel que fuera, plantó una semilla. ¿Y si, en lugar de ser la víctima, pudiera cambiar las tornas? ¿Y si este escenario, diseñado para su humillación, pudiera convertirse en su momento de renacimiento? La idea era audaz, casi descabellada, pero un nuevo fuego comenzó a crepitar en su pecho, una calidez que no había sentido en mucho tiempo. La decisión fue instantánea, una epifanía silenciosa mientras lavaba los platos en su pequeña cocina. Iría a la gala, no como la Valentina del pasado, la heredera, consentida, ni como la Valentina del presente, la limpiadora invisible. Iría como una mujer nueva,
forjada en el dolor y la resiliencia, lista para reclamar su lugar, no por herencia, sino por méritos. Era una apuesta arriesgada, un salto al vacío, pero la alternativa, continuar en el anonimato, en la humillación silenciosa, parecía mucho peor que cualquier riesgo. Este evento, que se suponía sería su fin, se convertiría en su nuevo comienzo. Los días previos a la gala estuvieron llenos de energía febril. Valentina recorrió tiendas de segunda mano, no para ahorrar dinero, sino para redefinir su estilo, para crear algo auténtico que expresara la mujer en la que se había convertido. No quería un vestido de diseñador que gritara antigua riqueza. Quería algo que susurrara nueva fuerza. Encontró una tela vintage de seda color ébano con un drapeado que parecía abrazar sus curvas de forma elegante y discreta, con sus propias manos y con la ayuda de una costurera vecina que le enseñó algunos trucos. Comenzó a dar forma a la pieza, cada puntada una intención, cada costura una silenciosa plegaria de superación. Mientras trabajaba en el vestido, Valentina rememoraba, pero no con la intención de detenerse en el pasado. Sacaba fuerzas de los recuerdos de su infancia, de las conversaciones con su padre sobre negocios, de la forma en que afrontaba los retos de la industria textil con una mezcla de audacia y pragmatismo. Recordaba las lecciones de su madre sobre el porte y la elegancia, no como un adorno superficial, sino como una expresión de confianza interior. Esos recuerdos, una vez dolorosos, ahora se convirtieron en la base de su transformación, piezas de un rompecabezas que estaba armando para sí misma. Cada recuerdo era un pilar en la construcción de su nueva identidad, un puente entre quién había sido y quién estaba destinada a ser. Estudió cada detalle de los eventos de la alta sociedad que su familia organizaba, recordando la etiqueta, los códigos tácitos, la forma en que la gente se movía e interactuaba. No se trataba solo de la ropa, sino de la postura, la mirada, la forma en que conversaban. Recordó a su madre, Eleonora Rossi, una mujer que parecía tallada en mármol griego, con ojos del color del profundo Mediterráneo y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Eleonora tenía el don de captar la atención de todos en una habitación, no con su voz fuerte, sino con su presencia magnética. Valentina buscó recuperar esa misma aura, esa presencia silenciosa y poderosa, que hacía tiempo que había permanecido latente bajo capas de desilusión y cansancio. Llegó el día de la gala, y Barcelona se vistió de un crepúsculo dorado. Las luces de la ciudad comenzaban a centellear como joyas dispersas. En su pequeño apartamento, Valentina no sentía el nerviosismo habitual de quien se prepara para un evento importante. Sentía una calma extraña, casi sobrenatural. Era la calma de un guerrero antes de la batalla, de alguien que sabía que estaba a punto de enfrentar su mayor desafío. Se miró en el espejo. La figura reflejada era diferente. El vestido de seda negra, sencillo pero impecable, caía como una segunda piel, revelando una silueta elegante y fuerte. No había joyas extravagantes, solo un pequeño collar de plata con un discreto colgante, la única pieza que le quedaba de su abuela. Su cabello, que siempre había estado peinado con elaborados recogidos, estaba suelto, cayendo en suaves ondas que enmarcaban su rostro. Su maquillaje era minimalista, resaltando sus ojos marrones, que ahora brillaban con una intensidad renovada, un fuego que se había extinguido hacía tiempo. Esta no era la Valentina del pasado, llena de luminosidad y despreocupación. Esta era una nueva Valentina, con la cicatriz de la experiencia grabada en su mirada, pero también con la fuerza de quien había sobrevivido a su propia ruina. Respiró hondo, oliendo el perfume de jazmín que se había aplicado en la piel, un aroma que le recordaba las noches de verano en la mansión de su familia, ahora mezclado con el aroma de determinación que parecía emanar de ella. Cuando el taxi se detuvo frente a la imponente mansión de Augusto Belmont, Valentina sintió una punzada en el estómago, pero era más emoción que miedo. Las luces centelleaban, la música clásica flotaba en el aire y el murmullo de voces apagadas indicaba que el salón ya estaba lleno. Valets con uniformes impecables abrían las puertas de coches de lujo, y figuras elegantemente vestidas desfilaban por la alfombra roja, cada una como una representación del gran escenario de la alta sociedad. Era una escena familiar, pero ahora ella estaba al otro lado, observando desde fuera antes de entrar, como una actriz esperando su turno para entrar en escena. Salió del coche con una serenidad que la sorprendería incluso a ella misma.
El fino tacón de sus zapatos rozó ligeramente el asfalto y la tela de su vestido ondeó con la brisa nocturna. Mientras caminaba hacia la entrada, sintió las miradas curiosas. Algunas quizá la reconocían, otras simplemente la evaluaban como otra invitada misteriosa. Pero esta vez, las miradas no la intimidaron. En cambio, la impulsaron, alimentando la llama que ardía en su pecho. No estaba allí para disculparse ni para esconderse. Estaba allí para reivindicar, para demostrar que, a pesar de las cenizas, aún había un fénix que resurgiría, listo para volar más alto que nunca. Al entrar en el gran salón de baile, el murmullo de cientos de voces la envolvió, como una orquesta desafinada de susurros y risas. Las luces de las lámparas de araña de cristal se reflejaban en cada rincón, transformando la sala en un caleidoscopio de brillo y movimiento. Entre la multitud, Valentina divisó rostros familiares, figuras que una vez la habían recibido con efusión, pero que ahora la miraban con una mezcla de curiosidad y sorpresa, algunas con un toque de piedad disimulada. Era como si hubiera regresado del exilio, y cada mirada era un juicio, silencioso, un intento de descifrar qué le había sucedido a la heredera Rossi. Sintió una punzada de ansiedad, pero la convirtió en combustible para su determinación. Se deslizó entre la multitud con una gracia improvisada. Sus ojos recorrieron la sala, sin buscar reconocimiento, sino comprender la dinámica del juego que estaba a punto de jugar. El aire estaba impregnado del aroma de perfume caro, mezclado con el de canapés sofisticados y champán espumoso. La música, un jazz suave, llenaba los espacios, creando una atmósfera de elegancia y superficialidad. Valentina sabía que en ese ambiente, la apariencia lo era todo, y se había preparado para presentar una nueva narrativa, una que no hablara de pérdida, sino de renacimiento. De repente, sus ojos se cruzaron con los de Augusto Belmont. Estaba de pie junto a una imponente chimenea, rodeado de un grupo de influyentes empresarios, todos riéndose de algún chiste que acababa de contar. Cuando sus miradas se cruzaron, la sonrisa de Augusto se congeló. Una expresión de asombro, mezclada con un toque de irritación, se dibujó en su rostro. No la reconoció de inmediato como la señora de la limpieza. La transformación era demasiado completa para eso. La vio como una mujer intrigante, familiar en cierto modo, pero innegablemente diferente, más madura, más intensa. Había un ceño fruncido de confusión en su frente, señal de que su plan de humillación estaba a punto de salirse del guión. Augusto se separó del grupo y se acercó a ella, con una curiosidad casi depredadora en la mirada. ¿Puedo ayudarla, señorita?, preguntó con una voz que rozaba la condescendencia, pero con un dejo de incertidumbre. Valentina sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que era perfectamente educada. «Creo que sí, señor Belmont», respondió, con una voz más firme de lo que esperaba, con un timbre que resonaba con la resonancia de una vida bien vivida. «Soy Valentina Rossi. Es un placer volver a verla». El nombre la impactó como un rayo. La sorpresa era evidente en el rostro de Augusto. La sorpresa dio paso rápidamente a un brillo travieso en sus ojos, la certeza de que la trampa estaba tendida y que ahora vería su caída. Se recompuso rápidamente, con una sonrisa falsa dibujada en sus labios. «Valentina Rossi, qué grata sorpresa. Creí que no volvería a ver por aquí a la noble heredera Rossi», dijo con un tono irónico, asegurándose de enfatizar la palabra heredera de forma casi cómica. Fue una maniobra calculada, un intento de recordarle su pasado perdido y su condición actual. Las miradas a su alrededor se volvieron hacia ellos. La curiosidad en el aire era casi palpable, la gente esperando ver cómo reaccionaría Valentina ante la provocación, como un público ansioso por ver un espectáculo. Pero Valentina no se acobardó. Sabía que era el momento. Valentina levantó la barbilla, un gesto casi imperceptible, pero cargado de una dignidad que Augusto no esperaba. «El mundo gira, señor Belmont, y la gente cambia. Lo que importa es lo que hacemos con lo que nos queda, no con lo que hemos perdido», respondió con voz serena pero con un tono de acero que lo hizo parpadear. No había resentimiento en su tono, solo la constatación de un hecho, una verdad que había aprendido a las malas. Las miradas a su alrededor se intensificaron, algunas curiosas, otras admiradas, al darse cuenta de que la antigua heredera no estaba allí para ser una víctima,
sino para presentar una nueva versión de sí misma. Augusto, visiblemente molesto por la respuesta que se desviaba de su humillante guión, forzó una sonrisa aún más amplia. ¿Y qué te trae a este humilde evento, Valentina? ¿Nostalgia de tiempos mejores? ¿O quizás buscas nuevas oportunidades? ¿Quizás en el negocio de la limpieza? Bromeó. La última frase, dicha en un susurro, pero lo suficientemente fuerte como para que la oyeran los curiosos presentes, fue un golpe bajo, directo a la herida, un intento de exponerla ante la sociedad que una vez la idolatraba. El aire a su alrededor pareció congelarse por un instante, y todos esperaban una reacción de dolor, de vergüenza, pero Valentina no se inmutó. En cambio, se inclinó un poco más hacia él, con la mirada fija en él, con una intensidad que lo tomó por sorpresa. Estoy aquí, señor Belmont, porque creo que cada uno de nosotros tiene el poder de redefinir su propia historia. Y en cuanto a las oportunidades, bueno, llegan en los lugares más inesperados, ¿no?, replicó, con un tono desafiante, pero sin perder la elegancia. Era como si lo invitara a un duelo de ingenio, una partida de ajedrez donde cada palabra era una jugada calculada. Un escalofrío recorrió la espalda de Augusto. Esta no era la Valentina que esperaba ver. Entonces se apartó de él con un movimiento fluido, como una bailaora de flamenco terminando un paso, y se dirigió a una pequeña mesa donde un camarero servía champán. Tomó una copa y, al hacerlo, su mano rozó a la de uno de los empresarios del círculo de Augusto. Era Enrique Almodóvar, un magnate de la construcción conocido por su astucia y buen ojo para el talento. Enrique, que había observado toda la interacción, estaba intrigado. El porte de Valentina, su compostura bajo ataque y la inteligencia de sus respuestas lo habían cautivado. Vio en ella algo más que la trágica historia que todos conocían. Una velada preciosa, ¿no le parece, señora Rossi?, dijo Enrique Almodóvar con voz ronca y cálida, con un marcado acento del sur de España. Valentina Separ giró hacia él y una sonrisa sincera, la primera de la noche, iluminó su rostro. En efecto, señor Almodóvar, es un evento que, en cierto modo, me hace replantearme muchas cosas, respondió, con la voz más relajada, como si por fin pudiera ser ella misma. Augusto Belmont observaba desde lejos, mordiéndose las uñas, con la frustración reflejada en el rostro. Lo que había planeado como un espectáculo de humillación se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, algo que no podía controlar. Enrique Almodóvar, con su vasta experiencia observando personas y negocios, se dio cuenta de que Valentina no solo respondía con inteligencia, sino también con una profundidad que trascendía lo superficial. Interesante, señora Rossi. ¿Qué es exactamente lo que la hace replantearse?, preguntó con voz suave pero mirada intensa, como si intentara leerle el alma. No le interesaban los chismes. Buscaba una chispa, una mente que aportara algo nuevo. Valentina, percibiendo la sinceridad en su voz, decidió ser honesta, pero de una manera que la mantuviera firme. La vida, señor Almodóvar, tiene la peculiaridad de mostrarnos que el valor no reside en lo que acumulamos, sino en lo que construimos cuando todo se derrumba, respondió ella, recorriendo la sala con la mirada, sin detenerse en Augusto, quien seguía observándolos con el ceño fruncido. Perderlo todo me enseñó que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de resurgir, de innovar, de encontrar un propósito donde antes solo había privilegios. Fue una afirmación contundente, cargada de una sabiduría que pocos a su edad poseían. Enrique asintió lentamente. Un destello de admiración comenzó a brillar en sus ojos. La conversación continuó y, para sorpresa de Valentina, Enrique no la trató como una exheredera en bancarrota, sino como una mente aguda y resiliente. Hablaron del mercado inmobiliario, las nuevas tendencias en construcción sostenible y, sorprendentemente, de la industria textil, el antiguo imperio de su familia. Valentina, con su conocimiento directo del sector, aportó perspectivas que Enrique, a pesar de su vasta experiencia, nunca había considerado. Habló con pasión, con un conocimiento técnico que iba más allá de lo teórico, profundizando en los detalles de la producción, la cadena de suministro, los desafíos y las oportunidades. Augusto Belmont, quien inicialmente esperaba verla avergonzada y humillada, observaba la escena con una creciente mezcla de ira e
incredulidad. Su plan, que se suponía sería un fracaso espectacular, se estaba convirtiendo en el escenario del inesperado triunfo de Valentina. Enrique Almodóvar, uno de los nombres más respetados de Barcelona, estaba allí, absorto en una conversación seria y respetuosa con la mujer a la que había intentado ridiculizar. Un sudor frío comenzó a correr por la espalda de Augusto. Se dio cuenta de que su plan había fracasado, y de forma espectacular. A medida que avanzaba la noche, el ambiente en 1900 en torno a Valentina cambió. Otros invitados, atraídos por la seriedad de la conversación entre ella y Enrique, comenzaron a acercarse, curiosos. Algunos la reconocieron, y la sorpresa en sus rostros era evidente. La exheredera de los Rossi, a quien todos creían desaparecida en el olvido, no solo estaba presente, sino que prosperaba, conversando con las figuras más importantes de la ciudad. Los susurros pasaron de la lástima a la admiración, de la curiosidad al respeto. Valentina, con cada palabra y cada gesto, reescribía su narrativa, en vivo, ante un público que esperaba el fracaso y disfrutaba de un espectáculo de superación. Valentina sintió la energía de ese momento vibrar en cada fibra de su ser. No era un sentimiento de venganza, sino de pura autoafirmación. No estaba allí para demostrarle nada a Augusto, sino para demostrarse a sí misma que la resiliencia era su nuevo lujo, y la inteligencia, su moneda más preciada. El brillo en sus ojos era el reflejo de una llama interior que el desastre financiero no pudo extinguir, solo la transformó en algo más fuerte, más intenso, como el carbón que, bajo presión, se convierte en un diamante. Volvía a bailar con la vida, pero ahora a su propio ritmo, sin la orquesta que le dictara los pasos. Augusto Belmont, observando la escena, sintió un nudo en el estómago. El revuelo a su alrededor ya no giraba en torno a la ironía de tener a la exheredera en su evento, sino al carisma y la perspicacia de la mujer a la que había intentado empequeñecer. Intentó acercarse de nuevo, quizá para revertir la situación, para recuperar el control del espectáculo que estaba perdiendo. Pero el magnetismo de Valentina con Enrique era innegable, y el círculo de personas a su alrededor crecía, como abejas atraídas por el néctar de una flor exótica. La atención ya no estaba en él, sino en ella, la señora de la limpieza que se negaba a hacer solo eso. En medio de la conversación, Enrique Almodóvar, con una sonrisa de satisfacción, hizo una propuesta que impactó a todos los presentes, incluida Valentina. Valentina, tu conocimiento de la cadena de producción textil, tu pasión y tu visión son excepcionales. Me gustaría invitarte a tomar un café en mi oficina mañana. Tengo un proyecto en mente, algo grande, y creo que tu perspectiva sería un activo invaluable. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Uno de los mayores magnates de España ofrecía una oportunidad de negocio a una mujer que, hasta entonces, se consideraba en 1900 bancarrota. Lo que no sabía era que estaba hablando con la ex empleada de la limpieza. El rostro de Augusto Belmont palideció, desvaneciéndose como si la noticia le hubiera quitado el aire de los pulmones. Tenía la mandíbula tensa, la mirada fija en Valentina, quien mantenía una expresión serena, pero con un destello de triunfo disimulado. El plan de humillación se había convertido en un trampolín para su éxito, un revés que él jamás podría haber previsto. Lo que él había querido que fuera una prueba de su superioridad, se convirtió en la prueba viviente de la resiliencia de Valentina, una espada clavada en su ego inflado. El sabor de la derrota era amargo, y sabía que todos en la sala, en silencio, presenciaban su caída. Valentina, con una sonrisa agradecida y segura, aceptó la invitación de Enrique. «Será un placer, señor Almodóvar. Estoy deseando hablar», dijo con voz clara y firme, sellando el destino de esa noche. No hubo discursos grandilocuentes ni celebraciones exageradas. Ese único día, que comenzó con la intención de ser el día de su humillación, culminó en un momento de pura superación. A partir de ese momento, la trayectoria de Valentina Rossi cambió para siempre. No solo recuperó su identidad, sino que forjó una nueva, más fuerte, más auténtica, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se gana. A partir de ese momento, la noche de gala dejó de ser un campo minado y se convirtió en el catalizador de la nueva vida de Valentina. Recorrió la sala,
con renovada confianza, ya no como la heredera del pasado, sino como la mujer del presente, con una historia de superación grabada en cada sonrisa y mirada. Las conversaciones que siguieron estuvieron llenas de genuino interés, no de lástima. Viejos conocidos que antes la habían evitado ahora se acercaban, curiosos por comprender qué había sucedido y cómo había logrado alzarse con tanta dignidad. La brisa de Barcelona parecía susurrar su nombre con renovado respeto. Augusto Belmont, por su parte, permaneció en su rincón, visiblemente conmocionado. El intento de humillación se había convertido en una contundente victoria para Valentina, y la derrota para él era pública y dolorosa. Observaba desde lejos cómo la imagen de la señora de la limpieza a la que quería ridiculizar se transformaba en una figura admirable, cortejada por uno de los hombres más influyentes de la ciudad. La ironía del destino era cruel, y no pudo ocultar su frustración, que se manifestaba en pequeños gestos de impaciencia y en su rostro pálido. Fue un golpe a su ego, un recordatorio de que el poder no siempre residía donde él imaginaba. A la mañana siguiente, Valentina llegó puntual a la oficina de Enrique Almodóvar. El edificio era un monumento de cristal y acero, que reflejaba el cielo azul de Barcelona, y sintió una gran emoción al cruzar la puerta. A diferencia de las casas que había limpiado antes, allí no olía a cera ni a desinfectante, sino a café recién hecho y el suave zumbido de la productividad. No llevaba cubos ni trapos, sino el bagaje de la experiencia y una mente llena de ideas. Enrique la recibió con una cálida sonrisa, y la conversación fluyó con naturalidad, como si se conocieran de toda la vida. Enrique presentó su proyecto, una nueva línea de desarrollos inmobiliarios que integraría diseño de vanguardia con materiales sostenibles y tecnologías innovadoras, con el foco puesto en una experiencia de vida más consciente. Buscaba a alguien con visión para gestionar la cadena de suministro y desarrollar alianzas estratégicas, alguien que entendiera los materiales y la producción, y con la sensibilidad para innovar. Valentina, con su trayectoria familiar en la industria textil y su gran inteligencia, era la persona ideal. Presentó ideas sobre el uso de telas recicladas para la insonorización y fibras naturales en la decoración, de una forma que él jamás había imaginado. La alianza se concretó. Valentina no era solo una empleada, sino una socia estratégica que aportaba una perspectiva única al negocio de Enrique. Se sumergió de lleno en los proyectos, aplicando toda su inteligencia y resiliencia para innovar. Su creatividad y conocimiento de la industria textil, antes considerados un lujo del pasado, se convirtieron en herramientas poderosas en su nuevo camino. No reconstruyó el Imperio Rossi, sino que construyó algo nuevo, algo que era suyo, un legado forjado con sus propias manos y fuerza, más significativo que cualquier herencia. La vida de 1900. Valentina floreció en Barcelona. Se convirtió en una figura respetada en el sector inmobiliario, conocida por su visión innovadora y su enfoque humano hacia los negocios. Su nombre, antes asociado con la tragedia financiera, ahora era sinónimo de resiliencia y éxito. No solo prosperó, sino que también contribuyó a causas sociales, invirtiendo en programas de formación profesional para jóvenes vulnerables, recordando sus orígenes y cómo una oportunidad puede cambiarlo todo. Su historia se convirtió en un faro, inspirando a muchos a creer en el poder de superar los obstáculos. Con el tiempo, Augusto Belmont, quien una vez intentó humillarla, vio cómo su fortuna se desmoronaba, en parte debido a sus tácticas agresivas y su falta de adaptación a las nuevas tendencias del mercado. Observó el éxito de Valentina desde lejos, una espina clavada en su orgullo, prueba viviente de que la arrogancia podía ser el peor enemigo de un hombre. En un último giro del destino, años después, en un momento de desesperación financiera, fue Augusto quien buscó a Valentina, buscando una sociedad para salvar parte de sus negocios. Valentina, ahora más madura y con una perspectiva más amplia, no actuó con resentimiento. Reconoció la oportunidad de reescribir no solo su historia, sino también la de él. Le ofreció a Augusto una alianza, pero bajo sus condiciones, centrada en la sostenibilidad, la ética y una nueva visión del mercado que él nunca había considerado. Augusto, sin otra opción, aceptó. Esta alianza, aunque inicialmente motivada por sus propias necesidades, transformó la relación entre ellos.
Él aprendió a respetar la visión de Valentina, y ella aprendió a verlo como un ser humano con defectos, pero capaz de cambiar. Ese día de la gala, que debería haber sido el punto álgido de la humillación de Valentina Rossi, se convirtió en el punto álgido de su reinvención. La escena con la señora de la limpieza en la alfombra roja, la conversación inesperada con Enrique, Almodóvar, la propuesta de matrimonio y finalmente la redención de Augusto Belmont culminaron en un desenlace impredecible. Valentina no solo recuperó su lugar, sino que ascendió a un nivel mucho más alto, construyendo un legado basado en sus propios méritos y la fuerza de su inquebrantable voluntad de triunfo. Hoy, Valentina Rossi es un nombre muy conocido en Barcelona. Una mujer que ha convertido la adversidad en un trampolín hacia un mayor éxito y un propósito más profundo en la vida. Su historia se cuenta en círculos de amigos y en artículos de negocios, un testimonio de que la verdadera riqueza no reside en lo heredado, sino en lo que se construye con resiliencia y valentía, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Y ella, con su sonrisa serena y su mirada brillante, sigue inspirando, demostrando que a veces la mayor humillación puede ser el disfraz perfecto para el mayor triunfo.